Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Mario Alfonso Villate Barrera, soy abogado, especialista en Derecho Constitucional, con maestría en Derechos Humanos, con más de 10 años de experiencia en docencia universitaria, con experiencia en Derecho público, particularmente en Derecho administrativo, en algunos temas muy tangenciales he podido abordar temas de derecho penal, más por asuntos muy particulares, pero pues más hacia el enfoque de derecho público y pues sabemos que el derecho penal hace parte del derecho público, ¿no? Bueno, pues en esta oportunidad los voy a estar acompañando con la orientación relacionada con la opción de grado. Tengo entendido que algunos de ustedes pertenecen en especial a el tercer y cuarto semestre de la maestría en criminología y eso nos hace pues tener unas actividades propias relacionadas con los procesos de investigación. Adicionalmente, algunos tengo también informado que han ya dado cumplimiento a su requisito de opción de grado. Pese a eso, es importante hacer una aclaración. De pronto ya ustedes lo tienen claro, pero pues de pronto para aquellos compañeros que aún no, es preciso tener presente que esta materia de opción de grado pues hace parte de la malla curricular de la maestría por cuanto pues debe cursarse como una asignatura de carácter obligatorio y pues de la cual tendrá que darse cumplimiento a las actividades que se tienen previstas en la plataforma a la cual ustedes tienen acceso. Creo que es la plataforma Moodle a la que ustedes pueden ingresar y allí mismo encontrar una serie de actividades que les permitirán a ustedes pues dar cumplimiento a los requisitos académicos de esta materia. Sin embargo, en la maestría ha dispuesto este espacio, además para que ustedes puedan eh, estructurar en debida forma pues lo que son los procesos de aquellos estudiantes que aún no han dado cumplimiento a este requisito y pues esa es la tarea que vamos a trabajar. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien, no sé si hay alguna pregunta, algo adicional y del mismo modo si no hay preguntas o adicional a las preguntas que puedan llegar a surgir, sería importante que me comentara cada uno cómo van en ese proceso, si ya agotaron o cumplieron con ese requisito o en qué proceso están, si no lo han hecho, cómo van con esa tarea de definición de sus temas, de sus proyectos o de sus problemas de investigación, que precisamente este es el escenario en el cual podremos efectivamente tratar de solventar las inquietudes y pues de mi parte ustedes podrán recibir todo el apoyo que requieran para que puedan llevar a feliz término ese requisito, ¿no? Entonces, cuéntenme, los escucho. ¿Quién quiere intervenir en primera instancia? Joana, cuéntame, Joana. Buenas noches, profe. Qué pena que hasta ahorita ingresé porque había ahí una confusión en los enlaces, pero sí, alcancé a escuchar lo del tema. Hay muchos acá que ya hicimos nuestro trabajo de grado, que el año pasado estuvimos en el Congreso Internacional de Derecho Penal y siempre pues tenemos la duda cómo vamos a manejar el tema de la materia. Pues nos han dicho que es una materia común y corriente, pero yo estuve haciendo un recorrido y prácticamente es como volver a hacer el trabajo de grado. Entonces sí tengo esa duda cómo se va a manejar el tema. Ok, bueno, eso era lo que precisamente estaba comentando hace un momento, Joana. Gracias por tu pregunta. Y conforme a lo que me han indicado desde la coordinación de la maestría, aquellos estudiantes que ya han cumplido con su opción de grado, particularmente con la participación en el Congreso del año anterior, pese a ello, esta materia pues hace parte
de la malla curricular, tiene pues unos créditos académicos y en tal sentido pues debe ser cursada y aprobada de manera satisfactoria. No implica que sea que ustedes tengan que presentar otra opción de grado o digamos un requisito hacer la tesis, sino que tendrán que dar cumplimiento a las actividades que desde la plataforma Moodle ya se les ha dispuesto a ustedes para realizar, ¿sí? Este espacio lo que nos va a permitir es tener un diálogo interactivo con ustedes, que podamos conocer si ustedes ya tienen definidos, tal vez para quienes no hayan adelantado el Congreso, que ustedes me puedan comentar qué tema han pensado trabajar, cuál es el problema, en qué van dentro de ese proceso de investigación preliminar que les conduzca a ustedes a definir con exactitud lo que va a ser ese proyecto o esa tesis, si optan por ella, o un artículo de investigación como la misma reglamentación interna de la universidad ha dispuesto para que ustedes puedan eh, optar por cumplir con este requisito de grado, ¿no? Entonces digamos que es más ese el propósito de las sesiones que vamos a tener. Sin embargo, como les digo, pues ustedes podrán acceder a la plataforma Moodle y allí podrán consultar las actividades que deben acreditar para que podamos o puedan dar por satisfecha la materia. ¿Listo? Entonces digamos que eso por esa parte. ¿Estaríamos bien en ese sentido, Joana? Joana. Bueno, espero que sí. No sé, Juan José, quisiera escucharlo de pronto cómo, en qué situación se encuentra dentro de este proceso de opción de grado, de requisito de grado. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Qué José, pena ¿cómo está? contigo que estoy aún en la oficina trabajando. Tranquilo, no hay problema. Respecto a la pregunta de la opción de grado, yo me presenté en el congreso que realizaron y por medio del paper pues saqué una nota de 5. Entonces según entiendo, ese paper ya me daba para requisito de grado. Sí, tendría yo entendido que sí. Como les digo, habría que consultar para que puedan, a través de las actividades propias de la materia que están en la plataforma, ustedes puedan cumplir con los requisitos de la misma. ¿Listo? Perfecto, doc. Eso, entonces para que lo puedan revisar allí. Listo, Juan José, muchas gracias. Ya vuelvo si acaso y lo molesto con alguna otra inquietud. Paula, Andrea Betancur, ¿estás por ahí? Sí, profe, hola, buenas ¿Cómo, noches a todos los compañeros. cómo estás, Paula? Profe, yo también, bien, muchas gracias. Yo también hice parte, profe, del Congreso. Yo elaboré un paper relacionado con la teoría de la culpabilidad por vulnerabilidad aplicada al contexto colombiano, la teoría del doctor Zaffaroni. Ujú. También pues me calificaron, me enviaron como el certificado y también pues está aprobada pues para la opción de grado. Igual entiendo perfectamente los lineamientos de la universidad y entendí pues, perfectamente, profe, lo que usted dice. Igual hay que cursar la materia y realizar como las labores que se encuentran en el MUD. Así es, Paula, perfecto. Listo, muy bien, muy bien. Diego, Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Mucho Diego, gusto, ¿cómo Diego está? Fernández. Mucho Bien, gusto. gracias, sí, señor Viento. Me presento, pues, Diego Fernández. Yo igualmente soy abogado, egresado ya de la universidad, también con la especialización en penal y maestría de la misma universidad. Me desempeño en el campo privado, como empresa privada, soy el director jurídico de una organización. Doctor, estoy casi al igual que mis compañeros anteriores. Yo también hice parte participé en el Congreso y pues me queda muy claro de que sí será
válido como opción de grado, pero pues tenemos que cumplir em, con los trabajos, de la materia durante el semestre, los trabajos que se pongan o los requisitos que se pongan dentro de la plataforma. Eso es lo que le entendí, doctor, y no, estaremos prestos a ese cronograma, no solamente de encuentros, sino también de lo que quede como trabajos dentro de la plataforma. Perfecto, 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 Diego. Mucho gusto entonces. Sí, la intención de estas sesiones precisamente es, como les indicaba, tratar de ir articulando lo que ustedes, o si bien tenían pendiente, por lo menos que tengan claridad frente a los procesos que se adelantan. ¿Listo? Ya algunos, digamos que escuchaba a Paula que me comentaba un poco sobre la intención de su paper y de pronto Juan José, Diego también, Joana. eh, Quisiera de pronto que aprovecháramos este espacio que, como bien lo ha propuesto la maestría, tiene como intención precisamente que ustedes puedan desarrollar tanto las actividades que están en la plataforma como realmente adquirir una serie de conocimientos y competencias dentro de los procesos investigativos. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos estudiantes, tanto a nivel de especialización como a nivel de maestría. He sido jurado de tesis de maestría y de especializaciones en los casos de aquellos programas que así lo determinan y lo exigen. Y uno de los aspectos que yo he podido identificar como problemáticos, valga decirlo, es precisamente el problema de investigación, ¿sí? ¿Cuál va a ser la motivación que los lleva a ustedes a trabajar un tema, ¿sí? Y hay que empezar teniendo claro cómo se adelanta un proceso de investigación. Ustedes, digamos que si lo trasladamos al escenario cotidiano, ustedes eh, adelantan procesos investigativos en su diario quehacer, en su diario vivir. ¿Qué consideran? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen por allí? ¿Alguno que diga sí, no, eh, no sé, no respondo? ¿Qué considerarían ustedes? Si, si a mí me lo preguntan, uno diría a primera vista, mm, si hablamos de procesos investigativos, metodológicamente hablando, para un proceso académico, digamos que no, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, creo que estamos en un proceso de investigación constante en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, ¿sí? Pensemos en Diego. Diego en su labor desde la dirección jurídica que ejerce pues va a tener que entrar a determinar cuál es la posible solución a ciertas problemáticas que dentro de la entidad pudieran llegar a presentarse o a suscitarse, ¿no es cierto? En ese sentido, pues tiene que empezar a mirar, Diego, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está pasando en la empresa que me está generando X situación? ¿Sí? Que me está generando X inconveniente. Y tiene que entrar a mirar cómo lo resuelve, ¿cierto? Tenemos que mirar y buscar soluciones. Y pues digamos que a primera vista uno puede llegar a decir, se me ocurriría tal solución. Y es donde empezamos a hablar de una hipótesis, de una tesis que tendríamos para resolver un eventual problema, ¿sí? Y ahí es donde a veces nos cuesta dentro de los procesos de investigación a nivel de especialización o maestría, a cualquier nivel, es definir el problema de investigación o el problema jurídico, como lo llamamos a veces, ¿sí? ¿Cuál es ese por qué, esa situación problemática que me genera una inquietud y yo digo, tengo que resolverlo, ¿cierto? Y es ahí donde ustedes tienen que empezar a desarrollar esa competencia y es hacerlo de manera natural, ¿sí? Ustedes naturalmente, como les digo, y de manera cotidiana siempre van a plantear un sinnúmero de problemas y de situaciones que van a querer resolver. ¿Qué ocurre? Que si lo trasladamos al escenario académico, al escenario investigativo propiamente dicho, pues allí ustedes van a tener que hacer un ejercicio mucho más detenido de saber
que compone esa temática o esa situación, esa área del conocimiento que yo quiero atender. Y siempre, siempre como experiencia les puedo decir, es que uno debe buscar tratar de contextualizarse en el tema que le interesa, ¿sí? En un tema que les interese. Juan José, cuénteme, ¿cuál fue el tema que usted trabajó en su paper que entregó el semestre anterior? ¿Cuál fue el tema general o cómo lo abordó para dar cumplimiento a ese requisito? No, que el tema central del paper fue desde la óptica de la punibilidad y de la aplicación desmedida o la desproporcionalidad de las penas. Ok, digamos proporcionalidad de las penas, ¿cierto? Sí, también lo orienté también por el exceso de punibilidad que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Listo. Bueno, trabajémoslo más a manera de diálogo, José, y verá que nos puede ayudar mucho. Entonces, ¿qué lo llevó Juan José a pensar en este tema? ¿Qué lo inquietó? ¿Qué le llamó la atención? Mm, no tengo ahorita presente el nombre de la persona que realizó la intervención dentro de la conferencia que habló de Sí, punibilidad, que realmente, pues, digamos que me pone a pensar que, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, la desmedida creación de penas, pues, va en contravía también de la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico. También desde la óptica, lo fundamenté también desde el lado del hacinamiento carcelario como un fenómeno que seguirá acrecentándose si se sigue presentando esta mayor punibilidad por parte del legislativo del Estado. ok. Sí, entonces, digamos que podríamos decir que la intervención del ponente dentro del Congreso lo llevó a pensar en, o bueno, le generó varias preguntas a Juan José que lo llevaron a hacer la redacción de su paper, ¿cierto? Y pues diríamos que Juan José no se quedó únicamente con lo que decía tal vez el ponente, sino dijo Juan José, bueno, vamos a mirar qué otras posturas han dado al respecto, ¿no? Porque si hablamos de la penalización, de la proporcionalidad que puedan llegar a tenerse frente a las penas, incluso diríamos frente a la tipicidad o a los sinnúmero de tipos penales que pueden llegar a generarse por parte del legislativo. Si ustedes se dan cuenta, eh, pues nuestra legislación tiene un amplio código penal que establece una serie de conductas punibles que son objeto de una sanción, ya sea por acción o por omisión, ¿cierto? O incluso por extralimitación. Entonces, vamos a ver que si le asalta una inquietud frente a esos temas, pues vamos a tener que mirar qué han dicho, ¿sí? Nuestro Código Penal, como lo decíamos, tiene muchos tipos penales. Y ahí volvemos un poco a lo que creo yo ustedes vieron también en sus primeros semestres de derecho, y es ¿el derecho hace la norma o la norma, digo, la sociedad hace el derecho o el derecho hace a la sociedad? Y entonces ahí entra uno a cuestionarse, ¿será que la sociedad debe someterse al ordenamiento jurídico o más bien el ordenamiento jurídico debe ir de la mano a los procesos sociales que precisamente son quienes determinan qué tipo de conductas o cuáles son o no punibles, ¿cierto? Y en ese sentido, podemos decir que ante el sinnúmero de conductas punibles, pues muchas de las conductas están siendo casi que ya reguladas. Yo recuerdo mucho que, y creo que la mayoría o algunos de nosotros, ya los que tenemos algunos años, Diego no me dejará mentir, pero hace algunos años ni nos imaginábamos, tal vez hace unos 20, 30 años, no nos imaginábamos que pudieran llegar a presentarse delitos electrónicos.
delitos a través de redes sociales, ¿cierto? A través de el hackeo de páginas web, hackeo a cuentas bancarias, La inteligencia artificial. la inteligencia artificial. No se nos habría podido pasar por la cabeza eso porque no lo dimensionábamos, ¿cierto? Entonces, vea que ahí empezamos a ver que pues el legislador trata de ir a la vanguardia un poco de lo que los procesos sociales empiezan a tener, qué desarrollos se vienen dando, que implica que se puedan estar abriendo espacios de riesgo, ¿sí? Para las personas, para la sociedad, y que es necesario entrar a tomar medidas de orden punitivo cuando pues, puedan llegar a generar un posible agravio a los bienes o a la integridad de otra persona o de la colectividad misma. Entonces empezamos a mirar eso. Y aquí lo que nos dice Juan José puntualmente es, bueno, hay una serie de, pues, normas, hay la tipificación de una serie de conductas, pero realmente estamos llegando a que toda conducta prácticamente vamos a tener que sancionarla. ¿Será que el legislador debe, el Estado debe intervenir en absolutamente todos los escenarios de la vida social para que eventualmente ante la omisión o la acción lesiva de alguno de los sujetos deba ser castigada, deba ser sancionada? Entonces, ahí empezamos también incluso lo que eran los usos sociales, cuáles eran las normas de derecho consuetudinario, qué costumbres se tenían, qué se cumplía y qué no se cumplía, qué era necesario que estuviera arreglado para hacerlo cumplir. Incluso cuando hablábamos mm, de los compromisos, ¿cierto? ¿Será que necesitábamos que un contrato estuviera textualmente definido con una serie de cláusulas en donde se firmara puño y letra de quienes intervenían en el negocio jurídico, casi que huella y demás? Eso no lo veíamos antes. Tal vez sí yo le decía a Paula, Paula, mira, te voy a vender, no sé, un vehículo, ¿cierto? Y yo le decía a Paula, yo te vendo el vehículo porque a ti te gustó el modelo, te gustó la marca, el cilindraje, todo. Y negociamos el vehículo en una X cantidad de dinero, pues la palabra era lo que valía allí, ¿no? Entonces, digamos que todo eso lleva a pensar en alrededor de tal vez el problema que Juan José estaba planteándose con ocasión de las, digo yo, las pildoritas que les envían los docentes, los ponentes en este tipo de congresos, que llevan a que el estudiante, a que quien escucha la intervención diga, oiga, sí, este profesor, este señor tiene algo de razón en lo que está diciendo, venga, pensemos en qué tan cierto es, qué no tan cierto es, y y profundicemos en el tema. Entonces, muchas veces el problema de investigación puede que sea mucho más sencillo cuando ocurre este tipo de escenarios y nos dicen, oiga, mire, ustedes piensen en esta situación, ¿sí? Piensen en esta situación, ¿será que puede generar o impactar positiva o negativamente en la vida social o en qué escenario? Pues ustedes lo hacen mucho más, digamos que lo pueden asimilar un poco más sencillo. Mientras que cuando nos toca hacerlo de manera autónoma, pues a veces nos cuesta. Más cuando a veces nosotros como abogados, pues somos como más cuadriculados, ¿sí? A veces nos cuesta ir un poco más allá porque la norma nos encasilla y nos dice, usted tiene que hacer esto, el principio nos indica esto, ¿sí? Y la sanción ante una acción u omisión es tal, esa es la consecuencia jurídica. Pero pues a veces decimos, no, está bien, me parece que es razonable la medida, que así debe ser, que si alguien, pensemos, dice, el que robe a otro, pues tendrá una sanción X o Y. Entonces eso nos permite empezar a cuestionar o no ese tipo de situaciones. ¿Alguien me levantó la mano, Marcela? Hola, profe, muy buenas noches. Primero que todo, pues excusas por llegar hasta tarde, pero pues No te hasta ahora preocupes. salí bien.
del trabajo. Y en segundo lugar, pues, profe, yo, por ejemplo, eh, tengo que hacer como opción de grado, si no estoy mal, como que la única es la de tesis, ¿sí? Cuando Sí. pues no se ha presentado lo del paper. Ujú. Pero quería pues preguntar en preludio esto, ¿uno debe ya tener un tema o cómo Muy se bien. trabaja eso? Pues muy bien, Dana. Dana, ¿tú en qué semestre estás? Este es tercer semestre, profe. Perfecto. ¿Tú ya has pensado en hacer tu tesis entonces de maestría? Pues hasta ahora que yo vi en mi pensum que opción de grado y pues también porque no hay como otra oportunidad de Sí, un paper, algo por el estilo, y pues entonces sí, y pues también estoy como motivada a hacerla, una tesis de maestría, sí señor. perfecto. No, precisamente de ese tema veníamos hablando hace un momento con los compañeros. Algunos de ellos ya, digamos que cumplieron con su opción de grado a través del congreso que se adelantó el año anterior. De pronto, si tú no lo pudiste hacer, pues estaríamos pensando en que puedas hacer entonces tu tesis. Y pues para eso estos aspectos que estamos tocando de manera inicial son claves y fundamentales. Y es todo lo de cómo vamos a identificar un problema, un tema de investigación. Por lo que veo, pues digamos que estás ahí como en esa tarea de pensar qué tema puedes trabajar y este es el escenario que vamos a tener para que podamos, digamos, ayudarte para que lo definas, para que lo tengas absolutamente claro y que de manera simultánea, a medida que vayamos avanzando en estructurar bueno, primero en definir el tema que vas a trabajar, en segundo lugar que definamos el problema de investigación, ese problema jurídico que quieras desarrollar y de ahí en adelante, digamos que si tú tienes el problema de investigación, digamos para todos los compañeros, aquel estudiante que tenga su problema de investigación definido, tiene la mitad del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque es lo más demorado, ¿sí? Uno tiene que, mm, digamos que debe tenerse claro que con la tesis de maestría ustedes no van a resolver el problema jurídico de fondo de una situación. Ustedes van a plantear es una tesis, ¿cierto? Es una hipótesis de respuesta ante un problema. ¿Y qué es lo importante de hacerlo en un escenario de maestría? Es que ustedes deben ser propositivos, ¿sí? Debe ser una propuesta viable ante, bueno, primero una respuesta, digo, una pregunta que sea delimitada, que sea alcanzable, que sea medible, ¿sí? Y de esa manera ese problema, pues ustedes tienen que darle una posible respuesta a ese problema, ¿sí? ¿Qué es importante que ustedes tengan presente? Tengan, y esto se los digo yo a todos mis estudiantes en estos escenarios de, mm, de investigación. Por aquí tengo la pizarra, ven a ver si ustedes pueden verla. Espérenme a ver. Allí pueden ver que trato de proyectar algo, a ver si podemos ver unos rayoncitos que intentaré hacer. Profesor, normal no tener tema por el momento. No hay problema que no lo tengas y pues la tarea que vamos a empezar es que lo puedas identificar. ¿Listo? Que lo puedas identificar. Allí todos pueden ver digamos que mi pizarrón. Sí señor. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy aquí, ahí disculparán el, los rayoncitos, pero voy a tratar de hacerlo más claro. No, esto no me gustó, esa figurita no me gustó. Entonces, por acá. Entonces, si vemos así más grueso, si vemos a ver aquí una pregunta, un problema que ustedes quieran resolver, ¿cierto? Pensemos, Dana, ¿se te ha ocurrido algún tema, algo que te llame la atención, algo de lo que hayas podido abordar dentro de las otras materias de la maestría o que de manera práctica lo estés viviendo en tu trabajo, bueno, no sé, o que desde siempre te haya generado una inquietud que pudiera ser objeto
de trabajo de investigación? Bueno, pues yo he pensado mucho en un tema de criminalidad, de un análisis del sujeto criminal, pero desde una perspectiva psicoanalítica. Ujú. Pero todavía pues no sé cómo, no sé si tenga que ver mucho como con las, bueno, pues obviamente sí por el sujeto, pero quiero desligarlo un poquito de la parte jurídica, sino enfocarme plenamente en la parte criminológica de un sujeto criminal, claramente, que atente pues contra o que cometa crímenes o conductas contra personas LGTBI. Ok. Bueno, ¿qué te Todavía recomiendo? no lo he causado, pero sí quiero, lo que sí quisiera es esto, meterle un poquito de la parte psicoanalítica. Ok, pero bueno, ¿qué es importante que tengas claro allí? Ya tienes más o menos un tema, más o menos que quieres trabajar eh, escenarios criminológicos en contra de una serie de sujetos que son, que tú me acabas de decir, digamos, esta población LGTBI, ¿cierto? Entonces, ¿qué debes empezar a hacer? Digamos que estamos aquí en el problema. Necesitamos definir ese problema. ¿Cuál es? ¿Qué pregunta te estás generando? Pero para poder generarte con mayor claridad y con mayor determinación y poder definir hacia dónde vas a conducir tu investigación, necesitas tener claro o más bien necesitas hacer una serie de investigación preliminar. ¿Qué hay sobre la materia? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué otros autores han hablado del tema? ¿Cómo se han cuestionado estos asuntos en contra de este tipo de sujetos de derechos, ¿cierto? ¿Sí? Y que tú empieces a tener un conocimiento previo sobre el asunto que te lleve a generar una serie de preguntas. ¿Qué les recomiendo enormemente a ustedes acá para cuando lo hagan o incluso para Ana Marcela que lo está haciendo en este momento? Es cualquier cosa que se te ocurra, que el tema y que vayas a medida que vayas leyendo, investigando de manera preliminar, escribe lo que se te ocurra como preguntas, ¿sí? Ten un cuadernito, ten un paper, de pronto en tus notas del celular o lo que sea. Plantea posibles preguntas que se te van generando a medida que vas avanzando en esa investigación previa, ¿cierto? A medida que vas avanzando, todo lo que se te ocurra preguntar sobre el tema, empieza a escribirlo. No hay pregunta mala en lo que te vayas a formular. Todo eso te va a ayudar ¿a qué? A que tú definas con claridad más adelante cuál va a ser el verdadero objetivo o digamos que cuál va a ser el verdadero problema. ¿Por qué? Porque como que tú empiezas a identificar problemas pequeños de lado a lado, ¿sí? En todo sentido y después vas a tomar todas esas preguntas y vas a empezar digamos, a eliminar o a unificarlas. ¿Listo? A unificarlas. De tal manera que tú ya puedas empezar a, eh, a decantar después de todo lo que miraste, qué pregunta realmente es válida en el sentido de que tiene una vocación de que prospere la investigación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nos empezamos a plantear temas como el que tú planteas, cuando empezamos a profundizar, puede que encontremos que haya callejones sin salida. Encontramos que, uy, no, pero este problema ya lo resolvieron, o este tema ya ha sido objeto de cuestionamiento por otros juristas, y de ahí, digamos que ya dieron una posible respuesta, y pues digamos que puede, sí o no, satisfacer la inquietud que tú te formulaste. O por el contrario, puede que esa respuesta te lleve a decir, "Ah, sí, pero es que ahí no me está respondiendo este alcance que yo le quiero dar, sino quiero irme un poco más de fondo y empieza a generar otras inquietudes. ¿Hasta ahí estamos bien, Dana? Sí, sí, señor, entiendo que pues esos elementos los puedo usar para construir pues el problema. Sí, eso es lo que, digamos que por eso les digo, formular el problema de investigación
es lo más complejo, ¿sí? Es lo demorado, es lo demorado. Porque teniendo el problema, ustedes, vuelvo y reitero, ya tienen la mitad del trabajo, ¿sí? Ustedes ya tienen la mitad del trabajo realizado porque van a poder identificar claramente cuál es el objetivo general. Aquí los veo. Entonces, primero, yo necesito saber cuál es mi problema, mi pregunta, qué me estoy preguntando. Y si yo tengo claridad en mi pregunta, sé para dónde voy, qué quiero cumplir. Sí, ahí sí, como dice el dicho, no, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Aquí no nos puede ocurrir eso. Yo necesito saber exactamente para dónde voy, ¿sí? De tal manera que de ahí automáticamente me lleve a cuál va a ser mi objetivo general, cuál va a ser mi propósito para que yo responda a esa pregunta. Y cuando yo ya tenga claridad en estos dos, que fundamentalmente es la pregunta, yo ya puedo empezar a decir, listo, yo quiero cumplir con este objetivo general. Y ese objetivo general lo voy a poder cumplir con una serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos? Los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer como unos escalones. Entonces, voy a tener que mirar cuál va a ser ese primer objetivo específico, ese segundo y ese tercero que voy a plantear. Que si yo los cumplo, me va a permitir cumplir con el objetivo general y de esa manera responder con la pregunta que me estoy planteando. ¿Sí? Puede que ustedes, no sé si lo vean ahí un poco complejo, pero no lo es. ¿Sí? Si yo tengo, vuelvo y digo, si yo tengo mi problema, mi pregunta claramente definida, me lleva a tener claridad sobre cuál es mi propósito, qué quiero responder y cuando yo tenga este objetivo general, que de alguna manera será en términos afirmativos lo que estoy planteando, ¿sí? Podré responder o podré desmenuzar este objetivo general en diferentes partes, de los cuales esas partecitas que voy a sacar me van a llevar a definir cada objetivo específico, ¿sí? Entonces, pensemos en lo siguiente, pensemos en lo siguiente. Mm, mm, si ustedes quieren saber, ejemplo, si Juan José trabajaba el tema de la penalización, ¿sí? La proporcionalidad de las penas, si efectivamente las mismas están teniendo un impacto positivo a nivel social, porque puede que yo tenga muchas conductas punibles, muchas conductas típicas, ¿cierto? Eh, yo puedo encontrar a muchos sujetos que hayan sido condenados por ese tipo de conductas, pero las penas pueden ser de 10, 15, 20 años, pensémoslo a manera de ejemplo, pero vamos a preguntarnos, oye, ¿será que las penas hasta los 20 años realmente generan un efecto en el sujeto que cometió el delito? ¿O por el contrario, sencillamente cometió el delito, pero vuelve y sale y vuelven a seguir en lo mismo? ¿Sí? Entonces va a generar hacinamiento, lo decía Juan José, voy a tener a muchas personas que han cometido delitos, no sé, mm, el hurto simple, hurto calificado, qué tipo de delito. Y pues muchos cometen ese tipo de delito. Pero entonces si yo sigo capturando a esas personas y yo les sigo imponiendo una pena privativa de la libertad con un número de meses o años de privación de la libertad, ¿eso realmente impacta o qué efecto me está teniendo? Yo puedo estar llenando cárceles de ladrones, ¿sí? De personas que cometen el delito de hurto, pero pues eso me está evitando que el delito se siga cometiendo. O sencillamente vamos a ver a que no, pues los delitos siguen manteniéndose o el índice de la comisión de los delitos se sigue, mantiene constante. Sin embargo, estoy cada vez condenando a más personas por este delito. Pero pues
incrementa el número de delitos, incrementa el número de sancionados o condenados, pero pues no está teniendo un efecto real en evitar que ese tipo de conducta se esté cometiendo. Entonces hay que entrar a mirar sociológicamente qué está ocurriendo, si es un tema psicológico, un tema cultural, un tema propiamente jurídico, o es un tema de política pública, ¿cierto? O un análisis criminológico realmente de qué es lo que está ocurriendo frente a quienes están, quienes son sujetos de este delito, quién los está cometiendo, ¿cierto? Entonces tendremos que entrar a formular muchas preguntas allí. Y es por eso que ustedes tienen que entrar a definir qué quieren hacer y los distintos escenarios para poder abordarlo. Si yo tengo mi problema y mi objetivo como consecuencia de definir ese problema, esos objetivos específicos llevarán a decir, bueno, entraré a hacer un análisis descriptivo de del número de personas, pensemos en rangos de edad, en gravedad de los delitos que se están cometiendo, ¿sí? Para eso tendré que hacer, como les digo, un análisis descriptivo, tendré que entrar a mirar casuísticas sobre el tema, pero también voy a tener que hacer un análisis netamente jurídico de cuál es el alcance de las normas que actualmente se tienen. Entonces, uno, pensemos que vamos a hacer ese análisis descriptivo. Dos, vamos a hacer aquí el análisis de orden netamente jurídico. Y aquí yo entro a hacer, ejemplo, un análisis de los resultados que me empieza a generar el objetivo uno y el objetivo 2. Entonces, si yo hice el análisis descriptivo, sé cuál es la realidad, cuál es el contexto, quiénes están incurriendo, cuáles son el tipo de conductas, con qué frecuencia, con qué alcance, el impacto que han tenido, y entro a mirar jurídicamente cuál ha sido el desarrollo, qué pretendió el legislador, qué estudios de orden en términos de política pública se han hecho para poder imponer o determinar el alcance de esas sanciones, pues yo puedo entrar aquí en ese tercer objetivo a definir cómo cómo se articula o cómo impacta esa, esa situación real con el contraste de lo que la norma ha definido, ¿sí? Y yo empiezo a identificar, no, si yo tomo los resultados de el cumplimiento de esos primeros dos objetivos, me va a llevar a que ese tercero entre a ser casi el quid del asunto, la sustancia que me va a entrar a responder si efectivamente la mayor imposición de medidas, ejemplo, de medidas de aseguramiento contra delitos de hurto en la ciudad de Bogotá, en la localidad X, se debe o no a un contexto de orden social o estrictamente a un tema de orden normativo o legislativo frente a la regulación del tipo de delito, ¿sí? Entonces, pensemos que ahí estoy haciéndolo como de manera muy escueta, pero pues se da con ocasión de lo que yo estoy planteando en mis objetivos específicos. Si ustedes se dan cuenta, siempre, Marcela en especial, cuando tú plantees tu problema, de allí, de allí va a tener que salir toda la información. Yo no puedo plantear un problema de saber qué, cuál es el alcance o si efectivamente el número de condenas por X delito en la ciudad de Bogotá, en la localidad X, está generando X cosa. Yo no puedo entrar a plantear como objetivo específico un asunto que esté por fuera de eso. Yo no puedo decir, quiero hacer un análisis de si en España se está trabajando algo en materia regulatoria frente a la reducción de este tipo de delitos. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque el problema no me está hablando nada de un análisis comparado, ¿sí? Si ustedes lo definen o amplían el problema a un análisis comparado, yo ya podría incluir eso dentro de un objetivo específico. ¿Me hago entender? El problema es el que me va a dar todos los elementos y las herramientas para que yo pueda desarrollar adecuadamente mi proceso de investigación. Si yo no logro tener claridad en eso, pues sencillamente voy a tener dificultades. Pero
Si yo hago esa investigación previa, una investigación preliminar que me permita identificar un problema, ¿sí? Un problema real, pues yo voy a tener éxito. De lo contrario, pues no lo voy a hacer, ¿sí? Y esto, si ustedes lo recuerdan, es más bajo la lógica que Diego López ha tenido frente al análisis de jurisprudencia de la Corte, en donde él ha hablado en su libro del derecho de los jueces lo que ha denominado la ingeniería de reversa. Y yo pudiera trasladar ese término de la ingeniería de reversa al ejercicio de los procesos de investigación. ¿Por qué razón? Porque yo como que voy a la práctica, mejor dicho, yo entro a revisar si la respuesta que yo ya me estoy planteando a un problema es una respuesta viable y si esa respuesta atiende a la inquietud que me estaba yo planteando inicialmente. Es decir, que antes de empezar la investigación, yo entraría a mirar si ese problema tiene solución o no, si ya fue resuelto o puedo aportar algo para resolverlo. De lo contrario, puede que yo empiece a investigar algo y, como les digo, encuentre un callejón sin salida en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar una respuesta a ese problema o ya encontré algo que ya habían dicho y pues tal vez me quedo sin elementos para poder seguir trabajando. O me desilusiono, me desmotivo porque pues ya se ha venido resolviendo de manera previa por otros autores. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo lo ven? ¿Les es un poco claro o no tan claro? ¿O ya lo han podido trabajar en otras áreas? Pues en mi experiencia es la primera vez que lo trabajo, el Sí, tema como la investigación y pues en ese mismo sentido el de la elaboración de una tesis. Eh, sí veo como un poco, como que, bueno, por ejemplo, yo quiero meterle el aspecto psicoanalítico, pero siento que es un tema bastante amplio que toca pues cerrarlo mucho, sobre todo en el tema de la criminalidad, así sobre el sujeto, sobre el consciente, sobre la conducta cuando lo comete. Entonces, pues debo partir por ahí para poder empezar a armar como las preguntas y de esa manera, pues la pregunta problema. sí. Pero mira, Dana, que está muy bien lo que estás haciendo. Es decir, yo sí, digamos que por experiencia lo digo, no hay pregunta que tú te hagas que sea mala, sencillamente que puede que el alcance que le estés dando inicialmente, pues sea de pronto o muy extenso o sea muy sencillo, ¿sí? Y pues esa es la tarea que tú vas a empezar a realizar desde ahora, ¿sí? Entonces, bueno, ¿en qué consiste el psicoanálisis? ¿Cierto? No, eso es muy amplio. Entonces, por eso, ahí está muy amplio. Entonces tú dices, listo, el psicoanálisis es esto. ¿Cómo aplico yo el psicoanálisis al derecho penal? Vamos a empezar a acentuarlo, a centrarlo. Derecho penal, listo. ¿Qué tipo de conductas o a qué tipo de delitos vamos a enfocar eventualmente ese psicoanálisis? ¿Sí? Y empezamos ahí sí, espérenme que voy a hacerlo así otra vez con la pizarra. Bueno, pero aquí, ahora no me acuerdo, otra pizarra aquí. La investigación, como les digo, y en este caso tú, Dana, la investigación la vas a empezar a hacer en términos de una espiral. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo es una espiral tendiendo a ser un embudo? Tú empiezas desde lo amplio, ¿cierto? Y a medida que vas mirando, vas empezando a centrar el tema en algo y vas a ir avanzando porque tú a medida que vas profundizando en el tema, vas a ir definiendo de manera particular algo en concreto de lo que te llame la atención, ¿cierto? Hasta que llegas al punto que te interesa.
Yo por eso decíamos, el psicoanálisis, ay, no, pero es que el psicoanálisis es un mundo, un universo completo, claro, pero pues es lo que yo necesito tener claridad inicial en términos conceptuales para poder abordarlo en uno más concreto. Ah, bueno, entonces el psicoanálisis en el derecho, del derecho al derecho penal, la psicoanálisis en el derecho penal y las conductas que se cometen por parte de quienes tú vas a entrar a mirar. De jóvenes adultos, pensemos entre los 18 y los 40, no sé, ¿sí? Entonces empezamos a mirar qué tipo de conductas y sobre quiénes y vas a empezar a decantar para que llegues a lo que yo empecé a hacer como un análisis o como un estudio del psicoanálisis en materia penal, que era tan grande, lo logré definir o lo logré em, traer, concretar en esta pregunta. ¿Cómo llegaste a esta pregunta? Pues precisamente producto de todo este ejercicio preliminar que realizaste. Y ya teniendo esto, es lo que tú vas a tener casi medio trabajo hecho. Profe, y por ejemplo, pues, o sea, yo la verdad estoy como pensando, por ejemplo, el tema del psicoanálisis, pero si en el evento en el que eh, no me sea muy fácil la información de, por ejemplo, expedientes de personas que hayan cometido homicidios contra personas LGTBI, y que solamente sea la mera noticia. Mm, en la Ok, vida real sucedió, por ejemplo, bueno, dicen que fue una muerte natural, pero pues como socialmente se conoció que fue un homicidio de Alejandra Monocuco, que pues dicen que fue una comisión por omisión de un feminicidio. Si me hago entender, ella era una mujer trans, pero como fue muerte natural por COVID y no por negligencia médica, entonces pues nunca hubo como algo legal que soportara el acontecimiento. ok. Pero mira, esa pregunta que me estás haciendo o esa observación que tú ya adviertes es clave, es fundamental. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque es que tú debes empezar a mirar qué quieres hacer. ¿Sí? Si recuerden ustedes de pronto, Diego, Juan José, Paula, Joana, deben recordar tal vez sus clases de investigación que en algún momento tuvieron y recuerden que hay investigaciones que son netamente de orden jurídico, que hay investigaciones sociojurídicas y que hay investigaciones que son en estricto sentido de orden social o sociológico, ¿cierto? Entonces, tú debes entrar a mirar cómo o cuál va a ser la investigación que vas a realizar, porque dependiendo de eso, te va a implicar hacer un análisis descriptivo. Ya lo que tú me cuentas, estás queriendo hacer un análisis descriptivo de un caso real que pudiera permitirte tener los elementos de juicio para hacer la valoración jurídica de si el análisis o el psicoanálisis, cómo sería aplicable en ese caso concreto, ¿cierto? Eso implicaría que tengas que requerir de un caso, digamos, no tanto emblemático, sino un caso particular sobre el cual tú vayas o requieras trabajar. ¿M? Entonces, por eso te digo, Dana, piensa es si lo quieres hacer netamente jurídico, es decir, yo solamente me voy a basar en qué me dice la Constitución, la ley, qué regulación se ha generado, de pronto hago un análisis comparado, ¿sí? Pero lo hago solo desde el punto de vista jurídico, sin que me lleve a decir, ay, yo quisiera hacer el análisis de lo que le pasó a Pepito Pérez en la ciudad de Medellín durante el periodo tal, ¿sí? No, sino yo voy a mirar es estrictamente qué me dice la norma, cómo la legislación lo ha regulado, de qué manera ha generado resultados positivos o si por el contrario tú pudieras como propuesta generar una posible solución diferente a las que ya la legislación ha dispuesto, ¿cierto? O por el contrario, que combines la parte jurídica con la parte social. Yo voy a tener un análisis de resultados, de investigaciones que pueden estar, que pueden ser informes de carácter público,
informes de la Defensoría del Pueblo o una investigación que ya hizo la Fiscalía y de la cual yo ya puedo tener acceso, ¿cierto? Eh, o estudios que se han realizado por parte de instituciones especializadas en la materia, pero que tú sepas que ya la información ya es accesible para lograr el éxito de tu investigación. ¿Cierto? Porque si tú empiezas a mirar un tema, y es que yo quiero ver tal caso, pero es que sobre ese caso no hay información, o sobre ese caso no me dejan acceder porque es de carácter reservado, pues digamos que ya vas a tener una limitante. Entonces hay que entrar a mirar hasta dónde puedes llegar con lo que quieres investigar, ¿sí? Entonces eso es clave, Sí, sí, señor. Total. ¿sí? Entonces, piénsalo, revísalo. Yo creo que estos elementos que particularmente a Dana, que tienes el interés de hacerlo, lo puedas tener en cuenta el tema de cómo definir tu problema. Es decir, tú necesitas ir a mirar qué hay, qué han dicho, cómo se ha trabajado el tema. Empezar como el que quiere leer y revisar sobre un asunto, ¿sí? Y ya ahí tú vas a empezar a formular preguntas que te van surgiendo en la medida que vas profundizando. Y ya vas a llegar en un punto donde dices, esta es la pregunta. Esto es, necesito para esto, voy a tener que acudir a tal información, a tales normativas, o a tal normatividad, voy a tener que hacer un análisis comparado sí o no, o por el contrario, puedo acceder a información puntual y quiero encontrar qué resultados han obtenido allí, ¿sí? Entonces, esa es la primera tarea, el ejercicio de una revisión preliminar del tema. ¿Listo? Esa es una tarea que te va pues a generar o a llevar tiempo, pero que te va a ayudar a, digamos que estabilizarte un poco sobre el alcance que tú le estás queriendo dar, porque lo dijiste desde el principio. No, el psicoanálisis es muy amplio, claro. No podemos decir cómo se aplica el psicoanálisis en materia penal, porque, mejor dicho, vas a encontrar un universo, mil cosas al respecto y sobre mil, mil subtemas dentro de ellos. Entonces tienes que entrar a mirar de todo lo que vas encontrando, qué te llama la atención e ir profundizando poco a poco en cada uno hasta que digas, este es el asunto. ¿Listo? Sí, sí, señor. Gracias, profe. Listo, Dana. Entonces, yo creo eh, que tú pudieras hacerlo, Dana, de pronto para la próxima sesión, ve avanzando y que sea tu ejemplo, tu caso. Digamos que la intención es poder apoyarte para que lo saques y lo estructures lo antes posible. Entonces, el ejercicio que tú tendrías sería empezar a mirar esas temáticas de tal manera que en la próxima sesión, de ser posible, y si tú aceptas, lo tenemos como ejemplo y empezamos a ir trabajando y ayudándote, sin perjuicio, evidentemente, de que aquellos compañeros que se vayan uniendo a las sesiones permita, digamos que nos permitan ayudarle también a hacer el mismo ejercicio que vamos a hacer contigo. ¿Qué problema, qué tema les llama la atención? Y empezar a ir estructurando lo que sería ese trabajo de investigación que formalmente van a presentar. Hasta Sí, ahí. claro, sí. Perfecto, perfecto, Dan. Entonces, casi que en beneficio tuyo estaríamos pendientes de lo que tú puedas avanzar, en lo que puedas ir decantando un poco sobre la temática para que en la sesión siguiente podamos ir un poco trabajando más en el tema y vamos aplicando los conceptos de los que ya a medida que avanzamos requerimos abordar, lo que es el problema, los objetivos, la metodología, qué alcance vamos a darle a los temas y demás. Listo, profe. Sí. Listo, Dana. Contamos contigo entonces para que los ejercicios sean bien chéveres y que el ejercicio práctico contigo le permita a los compañeros también tanto aprender ese ejercicio del proceso de investigación como para ti para que lo puedas estructurar y formalmente presentarlo ante ante la directiva de la maestría. ¿Listo? Ante la Sí, coordinación. profe, muchas gracias. No, con mucho gusto, Ana. Preguntas, muchachos, inquietudes, sugerencias, reclamos, recursos. ¿Ninguno? Profesor, muy buenas noches. Luis Enrique, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto.
Muy bien, profesor, un gusto también. Muy ilustrativo todo el tema con Dana, porque yo estoy en la misma situación y pues tomé atenta nota de todas estas indicaciones y pues verdaderamente es interesante cómo hay que ir formulando esas preguntas y también especificando pues el tema, buscando tener un sustento que en última sea el argumento propio de nuestra tesis. Entonces quedo Correcto. muy atento también, profesor, de ir desarrollando este paso a paso. Esperemos que para la próxima sesión ya contemos o cuente yo con un material que me direccione en el trabajo. No, excelente, Luis Enrique, y no, cuente conmigo para el apoyo que requiera. Y nada, lo importante es que usted pueda tener un tema, que algo que le llame la atención, de lo que usted haya generado algunas inquietudes o preguntas y quisiera ahondar. Como lo decíamos con Dana, efectivamente, pues vamos a hacer como ese tipo de espiral en cuanto al abordaje de la temática que le permita a usted ir centrando el enfoque que le vamos a dar a la investigación. Y de allí, si tenemos ya definida una pregunta, precisamente vamos a tener un 50% de nuestro trabajo de investigación hecho, porque es lo más demorado. La demora está en el problema es el problema, ¿sí? Si logramos abordarlo, vamos a avanzar rápidamente. ¿Listo? Perfecto, profesor, muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces, ¿alguna otra pregunta adicional que pueda llegar a surgir? Doctor, muy buenas noches. Me Ricardo, presento, Ricardo Gómez. Bueno, lamentablemente me desconecté un rato por temas de pronto de cobertura, pero pues estuve desde el inicio de la clase y pude comprender varias dinámicas de la misma asignatura y cómo se va a llevar este, este trabajo, este curso. Me asalta una duda que no sé si habría sido de pronto solucionada dentro de el momento que me desconecté, pero es el siguiente. Yo me encuentro pues ya en cuarto semestre, eh, realicé como el resto de los compañeros el trabajo de grado, el working paper, pues teniendo presente el congreso y el semestre anterior vi opción de grado 2 dentro del cual pues también se desarrolló un proyecto, un trabajo con el planteamiento del problema, pues el tema. Yo había escogido, ya le voy a decir exactamente cómo se llama el trabajo que había escogido el semestre pasado. eh, Factores motivacionales en los casos de feminicidio en el departamento del Valle del Cauca. Un estudio desde la parte cualitativa, un estudio cualitativo, ¿sí? La pregunta es, pues teniendo en cuenta de que, en fin, pues puede finalizar este trabajo, ¿se puede trabajar dentro de ese mismo haciendo una reorientación, de pronto puliéndolo un poco más, abordando otros temas que tal vez al final, pues uno se va dando cuenta en la retroalimentación del docente que quedaron pendientes, enfocar un poco más esa investigación o debe de ser un trabajo diferente eh, para poder, digamos, como cumplir con las exigencias de la opción de grado. no, ok. Pues Ricardo, me alegra mucho que haya podido avanzar con ese paper. Como les decía a los compañeros hace un rato, eh, la maestría ha dispuesto que ustedes puedan hacer el congreso y de esa manera, a través del paper, pues, digamos que agotar esa opción de grado, cumplir con ese requisito de grado, ¿cierto? Entonces, cumplir con ese requisito de grado, ¿sí? Entonces, estaría cumplido ya, bajo ese entendido, si fue aprobado el paper, si fue valorado y ya tiene su nota, ese sería su requisito de grado que estaría cumplido, ¿cierto? Pese a eso, pues la materia de opción de grado que estamos trabajando hoy, lo que
permites que ustedes puedan cumplir con una serie de obligaciones que deben ser atendidas desde la plataforma Moodle, ¿sí? Yo voy a estar apoyándoles a aquellos estudiantes que por alguna razón no han cumplido con la opción de grado y vayan a hacer de pronto propiamente la tesis de grado, y pues estaré yo ahí ayudándolos a estructurarlo de la mejor forma, ese, ese, ese problema, ese documento, y por lo menos su proyecto, su anteproyecto, para que sea avalado y desarrollado al interior de la maestría, ¿sí? Pero pues eso, que no sea óbice para que si Ricardo tiene su interés en abordarlo o trabajarlo de manera mucho más detenida, pues bienvenido sea, de tal manera que usted pueda no solamente lograr un primer resultado que creo ya está satisfecho, que es el de su paper, pueda pensar en un artículo formal y publicarlo en alguna de las revistas con las mejoras que implicarían para que pueda ser publicado, ¿cierto? Entonces, creería yo que sería susceptible de profundizarlo, de trabajarlo aún más, de cantarlo, o incluso que eventualmente pudiera ser tanto objeto de una ponencia en otro evento, y pueda ser incluso incluido dentro de algún libro como capítulo de libro, si hay una compilación de asuntos relacionados. Bueno, digamos que ahí podemos entrar a hablar de muchos productos que pueden generarse con ocasión de ese primer ejercicio que ya Ricardo realizó con ocasión del Congreso del año anterior. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable por la aclaración y claro que sí, comprendo pues obviamente, como se lo hizo saber a otros compañeros, que se debe cumplir pues, con los créditos exigidos también dentro de la opción de grado para poder dar cumplimiento con esos requisitos. Así Muchas es, gracias, doctor. así es, Ricardo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda que se tenga por parte de los compañeros? ¿No? Bueno. Pues muchachos, les agradezco inmensamente por su tiempo. Espero pues que este espacio que tuvimos, este corto espacio, pues les haya a ustedes brindado algunos elementos de juicio que para el caso de Dana y se me fue el compañero que me fue por aquí, de Luis Enrique Luis Enrique. puedan permitirles pues desarrollar muy bien su trabajo de grado. Entonces, esta sesión va a quedar grabada y la vamos a cargar dentro de la plataforma para que aquellos compañeros que no pudieron estar pues la puedan revisar y pues escuchar estas observaciones que pudimos trabajar el día de hoy. Entonces, cualquier duda, igual estoy presto a colaborarles. Si quieren, toman mi número para quienes deseen, de pronto allí para escribirme si es necesario. Voy a compartirles por acá. Ahora se me perdió. Tum, tum. El chat. Voy a escribirles aquí en el chat la información para que si ustedes quieren, voy a regalarles mi correo electrónico personal. Listo. Para quienes deseen, ahí está la información, y con gusto cualquier inquietud pues será atendida. ¿Listo? Entonces, a todos muchísimas gracias, y pues quedo atento a cualquier duda, inquietud, y nos veríamos en la próxima sesión. ¿Les parece? Listo, profe, Claro que sí, muchísimas profe. gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor. Bueno, con mucho gusto. Muchas Una feliz gracias, noche para doctor. Doctor, todos. buenas noches. Que esté Que muy bien. Buen descansen. fin Buenas de noches. semana. Gracias. Igualmente para ustedes.